Amados hermanos, nuestro Dios es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos. El Salmo 50 menciona, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios siempre está buscando maneras de bendecir y responder las peticiones de aquellos que le dan gracias, en todo y por todo, y lo glorifican sin importar las circunstancias. Incluso ahora lo está haciendo. Le pregunto, ¿cuál es el mayor deseo que quisiera que Dios le concediera hoy? Es probable que anhele que su alma prospere y desee llegar a la Nueva Jerusalén. También podría querer que su ministerio llevara más fruto. Algunos podrían buscar bendiciones o respuestas para su hogar, negocio o asuntos personales. Con el Todopoderoso, nada es imposible. Espero que este mensaje los ayude a encontrar el camino para resolver sus problemas y cumplir sus deseos. Y mantengan siempre esta actitud de gratitud y esperanza como hijos de Dios. Hermanos, si interpretamos o parafraseamos el versículo 4 del Salmo 37, podríamos leerlo de la siguiente manera. Si estamos llenos de gozo por Dios, Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿por qué Dios le concederá los deseos de su corazón cuando está alegre? Es porque estar siempre gozoso en Dios es su voluntad. Es lo que agrada a Dios y lo que Él desea para sus hijos. Por supuesto, puede sentir gozo en un sentido natural. Esto es, cuando le sucede algo bueno a pesar de no tener el gozo de Dios. Incluso los que no son cristianos se regocijan en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si algo que esperaban les resulta bien, sentirán alegría y dicha si algo bueno les sucede, tal como lo hacen los niños en el colegio cuando obtienen buenas calificaciones y son premiados, o cuando es promovido en un trabajo y le aumentan el sueldo, o cuando se muda a una mejor vivienda o compra algo que siempre ha deseado. Sin embargo, el deleite al que se refiere el Salmo 37 no es producto del gozo basado en circunstancias externas, materiales o emociones personales. Se refiere al verdadero gozo espiritual que viene de Dios, al experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Como dice la palabra, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios es quien da verdadero gozo espiritual. Y el capítulo 15 de Juan agrega, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El Señor Jesús obedeció completamente la voluntad de Dios y siempre estuvo lleno del gozo de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez, cómo fue la vida de Jesús en esta tierra? Durante 30 años cumplió la justicia necesaria para llevar a cabo completamente su ministerio como el Mesías Salvador. Nació revistiéndose de un cuerpo de carne y hueso como cualquier ser humano. Y ya viviendo en esta tierra guardó la ley, oró y se preparó para revelar plenamente la luz como el Salvador. Luego, durante sus 3 años de ministerio público, enfrentó persecución y necesidades de todo tipo. Vivió una vida dura. No obstante, su corazón estaba lleno del verdadero gozo de Dios. No se afligió y nunca se quejó. Más bien, su deseo era llevar a cabo su misión como el Salvador, porque esa era la voluntad de Dios, quien lo había enviado a esta tierra con ese propósito. Tenía este anhelo, hacer que el hombre recuperara la imagen perdida de Dios por el pecado, tal como la tenía al inicio de la creación, y guiarlo a la salvación. De esa manera, deseaba cumplir la voluntad del Padre. Al proclamar la palabra de vida y manifestar su poder,
Al ver que las almas se acercaban más a Dios, se llenaba de consuelo y gozo, deleite y dicha que las circunstancias externas no se lo podían quitar. Aunque Jesús vivió una vida agotadora y difícil en esta tierra, tuvo el verdadero gozo de Dios. Y el mismo Señor es quien lo anima a guardar los mandamientos de Dios para que también su gozo sea completo. Podrá llenarse de ese gozo espiritual y recibir los deseos de su corazón únicamente si agrada a Dios. El capítulo 8 de Proverbios dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que con diligencia me buscan. Cuando ama a Dios, Él le retribuye amor. Lo mismo ocurre con el gozo. Dios le dará gozo si usted es motivo de gozo para Él. Si primero agrada a Dios, Él lo llenará de gozo espiritual. Así que, pregúntese, ¿está su corazón lleno de gozo espiritual de Dios? Si ha perdido ese gozo debido a dificultades materiales, esa podrá ser una señal de que algo anda mal en su relación con Dios. Debe averiguar qué problemas hay en su vida de fe que han impedido que Dios le dé verdadero gozo. Y una vez que tenga ese gozo, Dios incluso proveerá sus necesidades materiales y responderá a sus peticiones. Es así como establecerá una relación de mutuo amor y alegría recíproca con Dios. Si ama a Dios, entonces Dios también lo amará. Si se deleita en Dios, entonces Dios también llenará su vida con razones para estar gozoso. Este es el verdadero propósito de Dios para con sus verdaderos hijos. Supongamos que un niño alegra a sus padres al obtener buenas calificaciones en la escuela o al recibir un premio especial por su buena conducta. Los padres estarán encantados. Entonces, incluso si el niño no pide algo explícitamente, el padre le preguntará: ¿qué es lo que más deseas o quieres? Ahora, si el niño causa problemas y luego pide algo, el padre no accederá. Por el contrario, si el padre está contento con su hijo, le concederá el deseo de su corazón. Y es porque el hijo es motivo de alegría al padre. Entonces, el padre, como muestra de su felicidad, deseará darte algo bueno al niño. Es una relación de amor. Es lo mismo con Dios. A medida que lo ama y le agradece, Dios también deseará darle lo mejor. Este es el tipo de relación que Él quiere con cada uno. Entonces, ¿cómo puede agradar a Dios? La Biblia menciona varias maneras de hacerlo. Dios se deleita en los que le temen y en los que son rectos y justos. Se regocija en la rectitud y en la justicia. Se deleita cuando lo glorifica y cuando es luz en el mundo por sus buenas obras. Se complace en aceptar las ofrendas presentadas en forma voluntaria y de corazón. A Dios le agrada que comparte el Evangelio y lo exalte a través de la alabanza, y por encima de todo, Dios valora la fe. El capítulo 11 de Hebreos lo enfatiza. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La alabanza, la oración, la adoración, las ofrendas y las buenas obras brotan cuando tiene verdadera fe en Dios. Solo entonces tendrá verdadero gozo. Algunos que han sido cristianos por muchos años e incluso sirven como obreros en la iglesia, simplemente lo hacen para su propia satisfacción. Creen en el cielo, pero piensan que circuncidar su corazón es exigente y duro. Por eso, tratan de acumular recompensas solo a través del mínimo esfuerzo. Eso no dará gozo a Dios. Hermano, si alaba a Dios y sirve en la congregación solo porque tiene talento o para que lo vean, eso no traerá gozo a Dios. Solo cuando lo alaba y sirve por amor, eso dará gozo a Dios. También hay creyentes y obreros que asisten a la adoración, oran y vienen a la iglesia únicamente para que Dios responda a sus peticiones, los sane o bendiga. Esto no complacerá a Dios. Si es nuevo creyente, incluso si vive una vida de fe con ese objetivo o meta personal, Dios no lo rechazará.
Como son recién convertidos, Dios estará complacido incluso con esa medida de fe. Por eso los sanará y así experimentarán su obrar milagroso. No obstante, una vez que ha tenido esa experiencia personal con el Dios vivo, deberá venir a la iglesia por amor y por fe. Eso hará que su fe crezca y sirva con amor. Así Dios se complacerá y alegrará, y responderá incluso los deseos de su corazón. Ahora, si muestra dedicación y fidelidad, pero se decepciona, si no es elogiado, o si su compromiso muta o cambia, es porque lo que ha hecho no lo ha hecho con fe. Por eso, no tendrá ese gozo de Dios. Solo cuando da, siembra y sirve por amor, lo estará haciendo con fe. Quizá algunos que han sido cristianos por mucho tiempo se pregunten por qué aún siguen teniendo problemas y enfrentando adversidades si tienen fe y no han cometido ningún pecado grave. En esa situación deberá reflexionar si en su vida ha estado siempre gozoso y ha dado gracias a Dios en toda circunstancia. Si camina en fe día tras día y en todo momento, agradará a Dios. Y si tiene la fe que complace a Dios, nada le será imposible. En el capítulo 9 de Marcos leemos, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el capítulo 17 de Mateo añade, si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Nada le será imposible. La Biblia menciona diversos hechos que muestran el asombroso poder de Dios. Luego de 3 años y medio de sequía, llovió. Ángeles liberaron de la cárcel a los siervos de Dios. Dividió el mar Rojo en dos. Hizo que el sol y la luna se detuvieran. Protegió a su profeta de las fieras en el foso de los leones. Sanó enfermedades y dolencias y resucitó a muertos, entre otros milagros. Agradar a Dios a través de sus obras en fe revelará su asombroso poder. Sin embargo, algunos todavía no saben cómo complacer a Dios a pesar de que oran y afirman que tienen fe. Ahora bien, ¿por qué hay quienes siguen enfermándose o enfrentando diversas pruebas a pesar de que dicen creer en Jesucristo? La respuesta es porque no han cultivado fe espiritual. La fe, que es intelectual, mental o cultural, no es la fe que agrada a Dios. Por eso, no podrá traer gozo a su corazón. A pesar de que diga que Dios responderá a su oración, la preocupación, la ansiedad y las quejas surgirán en la medida que fije sus ojos en la realidad. Su alegría se transformará en tristeza y desaliento debido a las circunstancias. La razón es que su fe es religiosa o ritual. La pregunta es, ¿cómo transformar la fe de conocimiento en fe espiritual? El capítulo 10 de Hebreos lo señala. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los hijos de Dios, que son salvos y han recibido el Espíritu Santo, podrán descubrir sus pecados y maldad en su interior al escuchar la palabra. Se darán cuenta que aún sienten ira, odio, lujuria, adulterio, que todavía juzgan, critican y engañan a otros. Podrá ver la maldad en la que han vivido. En el grado en que oren y se transformen por la verdad, sus corazones se limpiarán de toda maldad y tendrán un corazón veraz. Y en la medida en que desarrollen esa sinceridad y transparencia, Dios perfeccionará su fe hasta que alcancen la fe espiritual. Así, el gozo de Dios y su amor permanecerán en su ser. Abraham es un ejemplo. Dios le ordenó que ofreciera en holocausto a su único hijo, Isaac, la semilla de la promesa que tuvo a la edad de 100 años. Aún en esa circunstancia, Abraham estaba lleno de gozo y obedeció sin inquietarse porque tenía fe espiritual en Dios. Tenía esa seguridad que Dios era capaz de resucitar a los muertos. Y era porque, a pesar de la prueba, su fe en el Dios Todopoderoso no flaqueaba.
La circunstancia a la que se enfrentaba no era algo fácil de asimilar, ¿verdad? Hermano, cuando Dios lo está probando, enfrenta alguna dificultad o pasa por una adversidad, lo más probable es que no sienta que lo está refinando para bendecirlo. Sentirá como si estuviera al borde de un precipicio o enfrentándose a un problema que no puede superar. Si Abraham hubiera tenido pensamientos carnales y dubitativos, su actitud y reacción hubieran sido diametralmente diferentes. Podría haberse preguntado, ¿por qué Dios le había pedido ese sacrificio? Abraham también podría haberse quejado e incluso protestado, arguyendo que Dios le había dado a este niño como la simiente prometida y que ahora estaba cambiando su palabra. Podría haberse hecho miles de suposiciones. Sin embargo, todo se reducía a una pregunta, y era, ¿por qué Dios le estaba pidiendo la vida de Isaac? Ahora, si Abraham no hubiera entendido el corazón y la voluntad de Dios, la preocupación y la ansiedad habrían calado su mente. Hubiera perdido el gozo y su corazón se habría llenado de miedo y ansiedad. Esa no sería una fe perfecta. Cuando recibió el mandato de Dios y a lo largo de todo el proceso para llevarlo a cabo, su gozo no desapareció y así obedeció completamente. Del mismo modo, con esta verdadera fe espiritual en Dios, Moisés se enfrentó al faraón, el rey de Egipto, que intentaba matarlo. Confiando en el Dios vivo, los tres amigos de Daniel no se inclinaron ante el ídolo del rey, aunque eso significara ser arrojados al horno en llamas. Hermano, aquel en quien creemos es el Dios omnisciente y todopoderoso. Si realmente cree en este Dios, entonces su gozo no debería desaparecer ante ninguna circunstancia. Tampoco su fidelidad ni su actitud de agradecimiento a Dios. A medida que busca su voluntad y descubre cómo agradarle más, las pruebas se convertirán en bendiciones. Ese es el tipo de fe que Dios desea de sus hijos. Y si lo complace con esta fe, Dios lo llenará de gozo y transformará sus circunstancias en las respuestas a sus peticiones. En la Biblia leemos cómo los siervos de Dios obedecieron por fe lo que era imposible para el hombre y fueron testigos de su gloria. Cuando enfrentaban adversidades, las superaron con gozo y acción de gracias, porque tenían fe. Y no es que esas pruebas fueran fáciles de vencer. No, sintieron el peso de todos esos infortunios. Fue entonces cuando se agudizaron sus sentidos espirituales y buscaron agradar más a Dios. La carga se hizo más pesada, no más ligera, pero vencieron por fe, no porque no hubiera carga. Todo lo contrario, debido a que tenían fe, pudieron regocijarse y dar gracias incluso en las dificultades y obedecer la voluntad de Dios. Así que, no piense que los patriarcas de la fe no sintieron la dificultad de la adversidad porque tenían fe. La fe es lo que los hacía seguir adelante sin darse por vencidos. Y es lo que todos deben hacer, agradar siempre a Dios y llenar su corazón de ese gozo espiritual. Termino con este pasaje del capítulo 11 de Josué. De la manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, así mandó Moisés a Josué, y así lo hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Josué, a través de su tutor y maestro Moisés, aprendió la forma de agradar a Dios y la clase de fe que manifiesta el asombroso obrar del Todopoderoso. Fue testigo del perdón y del amor de Moisés por los desobedientes y quejumbrosos israelitas, y de su oración de fe por el reino de Dios que conmovió el corazón de Dios. Vio el coraje de Moisés para guiar al pueblo en la guerra, a pesar de que no eran soldados entrenados. También observó su forma de impartir justicia al tratar estrictamente el pecado. Moisés ascendió al monte Sinaí en oración y ayuno para recibir la palabra de Dios y luego enseñó al pueblo los mandamientos y leyes de Dios. Josué siempre estuvo a su lado,
en todo ese tiempo. Así llegó a entender el corazón de Dios y aprendió la forma de conmoverlo espiritualmente. Habiendo aprendido la fe de Moisés, Josué finalmente llevó a la segunda generación de Israel a la tierra de Canaán. Hermanos, yo me capacité de la misma manera. Al ser parte del ministerio Manmin, aprendí a comprender el corazón de Dios y recibir poder y respuestas a mis oraciones. Por eso, puedo proclamar con valentía este evangelio y manifestar el poder de Dios en mi ministerio. Ustedes también han aprendido cómo agradar a Dios y tocar su corazón por medio de la fe. Independientemente de los desafíos, retos y pruebas que puede enfrentar, deberá estar siempre lleno de gozo espiritual y de la fe que agrada a Dios. Así podrá obedecer sin dudar la voluntad de Dios y experimentar su obrar. Incluso si surgen dificultades, espero que persistan solo con fe. La fe crece a medida que la muestra en hechos. Así experimentará el obrar de Dios. Tendrá fuerza espiritual para enfrentar desafíos aún mayores, lo que significa que se habrá convertido en un obrero espiritual de primera línea. Vencerá toda tentación del diablo y será un instrumento útil para el reino de Dios. Con fe espiritual, cumplirá los deseos de su corazón. Una vez que entienda el corazón de Dios y descubra cómo agradarlo, lo podrá hacer. En la medida en que deseche el pecado, viva en la verdad, ore con fe y sea fiel, Dios se complacerá y abrirá el camino para resolver cualquier dificultad o problema. Si necesita sabiduría, Dios se la dará y le dará fuerza y capacidad para cumplir su ministerio, servicio o llamado. Dios también lo guiará para mostrar su fe en acción. Si confía y obedece la guía del Espíritu Santo, Dios se encargará del resto a su manera y en su tiempo. El mismo Espíritu lo direccionará para complacer más a Dios. Su decisión de accionar o no de acuerdo con ello determinará el resultado final. Una vez que sepa la forma de agradar a Dios por fe y actúe en consecuencia, su corazón se llenará de gozo de Dios y se cumplirán los deseos de su corazón. Espero que, a través de este mensaje, llegue a ser ese hijo grato para Dios y así reciba las peticiones de su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que vivan una vida plena del gozo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, buscando siempre su guía en constante oración. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído.
Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén.